Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues un gusto otra vez estar con ustedes aquí en estos videos, en estas videocolumnas, videonoticias, como usted le quiera llamar. Pues bueno, les saludamos desde Campeche. Mi nombre es Wilber Herrera, ya pues, por aquí. Y pues hoy vamos a hablar otra vez del caso Cienfuegos, que todavía va a tener muchísima cola, muchísimo de qué hablar. Pero en este sentido vamos a hablar sobre cómo, cómo se ha llevado a cabo o cómo se lleva a cabo ahora sí que por órdenes de Andrés Manuel López Obrador, y qué es lo que está sucediendo en el caso y cómo lo está manejando ahora, no en la parte política, sino para la transmedia, para que llegue el mensaje o se dé a conocer o cómo se vea ante su pueblo esta información. Pero antes que nada vamos a hablar pues Gers Manero dio una entrevista a Radio Fórmula, y en donde explica por qué, bueno, más bien explica el caso, según él, de cómo se llevó el caso Salvador Cienfuegos. Y se pone en la vertiente también de Andrés Manuel, de echarle la culpa, que la culpa lo tienen los demás, que la culpa lo tiene, en este caso los demás son el gobierno de Estados Unidos, la DEA, y todo lo que sea de Estados Unidos, y ellos no, ellos actuaron de manera conforme a la ley, conforme a criterio. Hay que recordar dos cosas. Gers Manero es el fiscal, el titular de la Fiscalía de lo que antes era Procuraduría General de la República. Él es el fiscal, es el que lleva a cabo las investigaciones en los casos chonchos, en los casos fuertes. Y Salvador Cienfuegos, el caso de Salvador Cienfuegos es un caso fuerte. Y lo segundo, hay que recordar, pues obviamente que aquí se exoneró a Salvador Cienfuegos hace una semana, menos de una semana. Entonces, las formas, o más bien las declaraciones por parte de los funcionarios de la 4T, pues ha dejado mucho de qué hablar. Y después, si de por sí, en noviembre, cuando se solicita, bueno, yo diría que antes, cuando se detiene al general Cienfuegos en Estados Unidos, Andrés Manuel sale y dice que pues esto es un acto de cómo están cayendo y cómo está podrido el sistema neoliberal y y prácticamente, en pocas palabras, lo que está diciendo, efectivamente, él es un pillo, entonces ha sido detenido y es prueba fehaciente de los sucios manejos de los administradores de las administraciones pasadas. Pasaron 24 horas y después de presiones que ya creo que todos sabemos, o por lo menos se ha dejado ver, cambia rotundamente el título, después de que en esas menos de 24 horas, ahora sí que sus chayoteros virtuales, sus lacayos, salieran a decir efectivamente, miren nada más, y aunque él no había hecho nada, pues Estados Unidos había detenido, pues todos se lanzan a alabar la gestión del presidente cuando no había hecho absolutamente nada, vuelvo a repetir, y bueno, ya estaban postrados en una parte de la historia, ¿no? Al otro día sale a decir que faltaría de ver, porque el general Cienfuegos es una persona honorable que ha servido a la nación y que no sé qué y que no sé cuándo. Ahora sí que Andrés Manuel pasó al otro lado y dejó a todos estos bocones de este lado, ¿no? Y desde ahí empezó un descontento con cierta parte de los amantes de Andrés Manuel. Amantes, digo, amantes fanáticos. No voy a creer que
amanuenses, no, fanáticos. Siguió avanzando el proceso y luego llega esta situación en donde el gobierno de Estados Unidos emite, no hay que olvidar que lo estoy recordando por lo que va a decir el fiscal Gers Manero, emite un documento en donde dice, o sea, primero se deja, se le retiran los cargos al general Cienfuegos y se le dan, prácticamente se le regala al gobierno mexicano. También hay que acordar que estamos todavía en la colita de la administración de Donald Trump y se le da al general Cienfuegos al gobierno mexicano para que siga con la, digamos, consigna entre los dos, entre el fiscal de Estados Unidos y el fiscal de México, seguir el caso con la investigación de las acusaciones que tiene Cienfuegos. Marcelo Ebrard efectivamente dice que sí es cierto, que hay una negociación política entre Estados Unidos y México, y regresa a México, Cienfuegos. El descontento crece un poco más gente se ve traicionada, se ve desahuciada por la 4T, porque seguía haciendo lo mismo que otros gobiernos, hasta que llegamos al punto la semana pasada, después de que la investigación de la Fiscalía, que dice que no encuentra datos o digamos que pruebas contundentes para acusar al general Cienfuegos, y lo deja y lo exonera de toda culpa. Y pues bueno, aunque nosotros ya lo sabíamos que eso iba a pasar, porque nosotros venimos diciendo, o sea, nosotros, no digo nada más yo, sino decimos que la mayoría de gente que señalamos digamos que mentirosa a esta 4T, ya sabíamos que iba a pasar lo mismo, porque Andrés Manuel es igual que los anteriores, y si no igual, hasta peor que los anteriores, que Peña Nieto y con todos estos, con eso me refiero a los anteriores. Y pues, pero viene la sorpresa para los que estaban de este lado y que son fanáticos de Andrés Manuel, ¿no? Entonces la popularidad se le ve bastante golpeada. Y entonces aquí, 7 minutos para llegar a este punto, a lo que vamos a presentar hoy, es el aparato propagandístico que está haciendo la 4T para salvar la imagen de Andrés Manuel López Obrador, para que estos que están aquí de descontentos y, digamos, se sienten traicionados y que están cambiando, porque esto es un riesgo para Morena y Andrés Manuel, que ya vienen las elecciones el 6 de junio, pues hay que rescatarlos y hay que calmarlos, hay que tranquilizarlos para que voten por el guinda, para que siga teniendo la mayoría en el Congreso y en la Cámara de Senadores, para que pueda seguir saqueando al país. Entonces hay que hacer una revolución en estos tipos de casos, que son los que le restan votos a Andrés Manuel, y empieza esta jornada, digamos que a fluir esta campaña que empezó con Andrés Manuel diciendo que efectivamente se deja libre y que está de acuerdo con la Fiscalía porque no eran las pruebas suficientes para enjuiciar a este buen hombre como es Salvador Cienfuegos, y que de alguna manera, que incluso dice, la DEA digamos manipuló y creó, inventó pruebas, inventó este caso para manchar la imagen de Salvador Cienfuegos, y que esto no cabía en Andrés Manuel, la posibilidad y la situación que estaba haciendo la DEA, ¿no? Y mandó, esto todavía fue la guinda del pastel, hablando otra vez de guinda, del pastel, le dijo a Marcelo Ebrard que publique las pruebas que le había mandado el gobierno, la Fiscalía de Estados Unidos, y pues esto molestó a los estadounidenses.
ojo, hasta aquí quedamos, ¿no? Viene Gers Manero, el fiscal, y dice que, ahorita lo voy a poner, pero dice que de alguna manera la culpa es de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque enjuicia a una persona y que presenta datos que en realidad no fueron suficientes, y que la jueza dice, pues no, esta cosa no tiene ni pies ni cabeza, mejor, y que le echa la bolita a México para que a ver cómo se arregle después de haber hecho su payasada. Esas son las palabras de Gers Manero, pero escúchenlo. ¿Qué sentido lógico, jurídico puede tener toda una investigación que se tardó 8 años y que, como tú bien dices, de un día para otro resulta que los acusadores que hicieron todo eso, que lo llevaron ante un gran jurado, que lo llevaron ante a una juez, de repente dicen, fíjate que no tenemos nada en contra de él, vamos a retirar todos los cargos, lo vamos a declarar inocente, y a ver ahora tú qué haces. El hecho de que los propios acusadores le retiraron los cargos y lo declararon inocente, imagínate nada más qué papel hace cualquier fiscalía de cualquier parte del mundo, que el acusador retira sus cargos, dice que la persona que acusó es inocente, y el que tiene la obligación de investigar, lo que ellos ya declararon, que retiraron sus cargos y que es inocente. Y eso, Ciro, lo hemos dicho y repetido, y nadie lo quiere tratar. Ellos fueron los que hicieron la acusación o no, ellos fueron los que lo detuvieron o no, ellos fueron los que lo llevaron ante un juez o no, y ellos después fueron y ellos le pidieron al juez que retirara los cargos, y el juez estuvo de acuerdo o no. No es que yo lo diga, es que así ocurrió. Entonces nosotros vamos a investigar un asunto al que ellos ya le otorgaron el perdón y retiraron los cargos y dijeron que no tenía nada que hacer en él. ¿Cómo, si tú tienes un asunto y una investigación sólida con pruebas irrefutables, las presentas ante un juez y luego te rajas? Y luego dices que retiras los cargos por razones de quién sabe qué cosa. Ellos lo pusieron en libertad, ellos lo consideraron inocente, ellos retiraron los cargos, lo mismo que habían dicho, después se contradijeron. Y ahora resulta que todos los garantistas y todos los defensores de los derechos humanos se van en contra del garantismo y de los derechos humanos. Varias veces les pedimos, denos todas las pruebas, todas. Y nos volvieron a dar las pruebas que le habían mandado al gobierno federal. Nada más. Pero no nos dieron las pruebas de cómo presentaron el asunto ante el gran jurado. No nos dijeron cómo y qué fueron lo que declararon ante los jueces, de cómo se habían llevado a cabo las audiencias y cuáles eran las imputaciones. No, nos dieron lo que ellos quisieron darnos. Entonces, ¿por qué le retiró los cargos? ¿Por qué lo declara inocente si dice que tenía todos esos elementos? ¿Por qué lo hacen? Porque yo creo que lo primero que tenemos que investigar, y eso lo voy a llevar hasta donde tenga que llevarlo, es por qué alguien hace una acusación, hace una detención, quebranta los derechos humanos, exhibe a una persona, cualquiera que sea, no importa quién haya sido. Y una vez que hace todo eso y que le dice a su país con el que tiene las relaciones permanentes, oye, este asunto que yo traté en secreto, que no se lo dije a nadie, que lo he ocultado, ahora te lo hago público, y ya que te lo hice público, resulta que voy ante el juez y le digo, fíjate que te voy a retirar todos los cargos. Oye, ¿por qué? ¿Por qué retiras los cargos si tus cargos son sólidos? Vámonos a juicio, vámonos en serio, a fondo, vamos a ver por qué lo perdonaron, porque consideraciones internacionales, óyeme, pues esas consideraciones internacionales las pudieron tener 7 años antes, ¿no? ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿Por qué cuando ya lo tenían presentado ante el juez? ¿O qué? No encontraron elementos y dijeron, vamos a ver cómo les echamos la bolita a estos y luego les aventamos a todos nuestros incondicionales para que los aseguen y que se lleven ellos la friega. No, hombre, están locos. Ya yo. O sea, todo lo que le platiqué es para que viera la sarta de estupideces que está diciendo el fiscal
y que de alguna manera esa cosa de autonomía, de poder, es mentira, está alineado a la fila de la 4T y para salvar el pellejo, o más bien la popularidad, el pellejo bastante largo y colgante de Andrés Manuel, para salvarle su popularidad y que siga saqueando el país después de estas elecciones. Dice que Estados Unidos de alguna manera creó, le adjudicó culpas. Y fíjense cómo ya está empezando, o sea, si Andrés Manuel nada más puso así como el puntito o 2 puntitos para limpiarle la imagen a Salvador Cienfuegos, Gertz Manero no habla de Cienfuegos, ¿eh? O sea, no habla de Cienfuegos, sino que habla indirectamente, está limpiándole poco a poco la imagen de Salvador Cienfuegos, porque dice que Estados Unidos creó ¿cómo se llama? Las pruebas y que no fueron demasiado fuertes para manchar la imagen de, no solamente, dice, no solamente de esta persona, sino de cualquiera, ¿eh? O sea, lo puede hacer con cualquiera. Entonces ya está rebajando el nivel de la figura de Salvador Cienfuegos para ponerlos a nosotros y decirnos aguas, vean estos canijos de Estados Unidos que te puede manchar a cualquiera, a ti que me estás viendo o que me estás escuchando. Entonces nosotros no vamos a permitir eso es lo que dice prácticamente, ¿no? Nosotros no vamos a permitir que Estados Unidos, el imperialismo, no me le faltó decir, el imperialismo yanqui, venga a pisotear a cualquiera del pueblo mexicano, Y ahí es donde empieza, es donde quiero llegar. Cómo las cosas las empieza a poner Andrés Manuel para que esto funcione de la siguiente manera. ¿Cómo voy a salvar mi popularidad? Obvio, y lo más fácil, y los tiempos se están juntando para que nosotros lo podamos hacer, pues echarle la culpa a Estados Unidos y alentar por la parte del nacionalismo, ¿no? Que ese nacionalismo rancio de los años del siglo XX, que todavía sigue permeando bastante y que en este nuevo siglo se retomó y es bandera de los populistas y bandera, por ejemplo, que es lo que hace en Venezuela ahorita Maduro, lo que hizo Chávez y lo que siempre ha hecho Fidel Castro, ¿no? Es decir, que los estadounidenses son los cabrones, que son los que nos pisotean a nosotros y que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque somos mexicanos, y empieza a alentar a decir que los americanos son los culpables y que nosotros, y que por lo menos la 4T va a defender a los mexicanos. ¿Por qué? Porque México somos todos y México es limpio y México es pulcro y la chingada, ¿no? Y desde ahí va a empezar. ¿Por qué? Porque es un tema bastante sensible para el mexicano promedio. Y yo digo que para el latinoamericano en general. Entonces van a empezar por esa línea. Van a empezar a ensalzar con la nacionalidad. Y vean lo que lo estoy diciendo ahorita, Van a empezar a decir que esto es parte, van a abogar por la parte nacional, ¿no? Y después, poco a poco van a ir, cuando el tiempo vaya escalando y cuando se vaya recuperando y cuando la gente le vaya entrando esa ideología que está metiendo para cambiarlos, poco a poco van a empezar a limpiarle la imagen a Salvador Cienfuegos. Van a decir, bueno, ya ven, o sea, ya están conmigo de que Estados Unidos es el monstruo que mancha y que pisotea a todo mundo y que nos quiere pisotear a nosotros y que nosotros no nos vamos a dejar. Pues vean lo que pasó con este hombre que es el general y que ha recibido bastantes medallas por su trabajo en favor de México, y que incluso en Estados Unidos se le aplaudió por su labor que hizo. Nunca van a decir en qué sexenio, pero van a decir, pero vean, este hombre ejemplar que siempre ha peleado a favor de México, vean cómo lo están tratando, ¿no? Y nosotros debemos defender a nuestra gente y a nuestros héroes, porque así debe de ser y porque así lo dicta y no sé qué y que no sé cuándo. Así va a ser.
Así va a ser la situación, para que cuando lleguen al 6 de enero, ya estos de aquí, que ya los perdió, o que ya los está perdiendo, recupere una gran parte de aquellos que se están yendo y digan, volteen a ver, no, sí es cierto lo que está diciendo Andrés Manuel, ¿por qué no le voy a volver a creer? Y pues voten por Morena otra vez, otra vez. Esa es la situación. Abogar por el nacionalismo. ¿Y por qué decía lo de los tiempos? ¿Por qué decía lo de los tiempos? Pues porque ahorita están en una transición en Estados Unidos. Hoy, que estamos, bueno, desde que se está viendo esto es el miércoles 20, me parece, sí, de enero. Ya hoy toca el cambio de gobierno, se va Trump y entra Biden. Y entonces ahorita por eso están aprovechando la 4T para echarle la culpa a Estados Unidos y todo eso. ¿Por qué? Porque al final después, cuando ya Biden se sienta, primero va a ver los problemas que tiene en su país. Lógico, no va a estar viendo lo que pasa con estas partes de Salvador Cienfuegos. A los estadounidenses les vale madre. Ahorita lo que se sienta es el problema que le causa a todo mundo, es pues la pandemia, la economía de Estados Unidos, que hay que salvarla también, bueno, como de todo el mundo. Y pues tiene estos pedos que también dejó Trump, y eso es a lo que se va a encaminar. Entonces a AMLO le da un margen de tiempo para poder seguir acusando y seguir, ¿cómo se llama?, lavándole el coco a la gente, yendo por esta parte. Y ya cuando Biden esté más tranquilo y voltee, a ver, cabrón, ¿qué está pasando aquí? Y pues con Estados Unidos y con México, bueno, vamos con Andrés Manuel, va a haber algún punto en donde se van a sentar. Porque eso lo tiene fácil, simplemente es hablar, oye, podemos hablar, vamos a hablar esta parte porque hay que ¿cómo se llama?, a aclarar este pedo. Se van a sentar, se van a dar la mano y va a seguir siendo la perrita de Estados Unidos Andrés Manuel, y después va a llegar aquí a México y va a decir, mira, ya vieron, yo hablé de los mexicanos con Estados Unidos y les dije, óigame, tranquilos, tranquilos, con México no se metan porque pues acá está papá y los voy a defender. Y es ganar, ganar para Andrés Manuel. Es ganar, ganar, porque ya habrá primero recuperado su popularidad, su imagen. Le habrá incluso en el camino reestructurado la imagen a Salvador Cienfuegos. Ha dejado contento a los militares, porque obviamente Salvador Cienfuegos en la cárcel para los militares no es nada fácil. Los militares seguirán trabajando y le seguirá dando lana e incluso vacunas. Y va a tener las relaciones con Estados Unidos limpias y normales y todo esto. Y vienen las elecciones y pues van a votar algunos por Morena. Así va a ser la cuestión. Esta es la cuestión que se está trabajando en México. Entonces ahorita estamos en el proceso de convertir a Estados Unidos en el malo. En el malo y en el México en el defensor. Pero se le olvida a Gers Manero que en realidad no es que Estados Unidos le haya dejado la bolita del fiscal, de Cienfuegos, sino que incluso Marcelo Ebrard lo dijo en ese momento cuando lo iban a levantarle todos los cargos, que era un acuerdo político entre fiscalías, entre gobiernos de México. Incluso el gobierno de Estados Unidos lanzó y dijo que los fiscales y la de todos estos decían que habían como un tipo de amenaza diplomática de México, y que era necesario, y esa fue, y ahí está el documento que en inglés, y se los leo más o menos, si no búsquenle, si no me creen, búsquenlo, y ahí dice exactamente que la juez Carol, no sé qué madre, junto con los fiscales, tomaron la decisión para que no hubiera pedos diplomáticos, pues de retirarle los cargos en Estados Unidos y mandárselo a México, como así lo estaba solicitando el gobierno mexicano. Gers Manero, no te lo mandó Estados Unidos para que tú lo hagas y para que tú veas cómo lo haces, no. El gobierno mexicano solicitó, pidió, ahora sí que primero lloriqueó para que le dieran a Salvador Cienfuegos, para que se lo dieran a México. Y ya después aquí le echamos la culpa y vemos, o lo liberamos y todo esto. Pero el gobierno mexicano y amenazó. Y cabe decir, ¿México tiene el poder de amenazar? Pues prácticamente no, necesariamente no. Yo creo que sí tiene intereses Estados Unidos de que la DEA siga aquí para investigar
y ¿cómo se llama? Evitar que la droga pase a Estados Unidos, pero que es muy raquítica la forma. Pero más que eso es digamos que el favor político que le estaba debiendo Trump, y también tirar a dos bandas, devolver el favor a su amigo, porque tu amigo es el que te defendió después públicamente y te dejó más o menos bien entre sus fanáticos. Y segundo, dejarle un pedo al que sigue, que es a Biden, ¿no? Que tiene que solventar. Entonces es un tiro a dos bandas de Trump. Y pues bueno, esta es la historia que sucedió con Salvador Cienfuegos hasta el momento, y que sigue teniendo cola. Y esta es la historia que vamos a ver nosotros en el futuro en las elecciones. Entonces, si está de acuerdo conmigo, si no está de acuerdo conmigo, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Deme like, deme dislike. Ay, es que ya voy a dejar de ser así, mejor. Bueno, deme dislike, ¿no? Si quiere, comente, suscríbase, denle a la campanita, lo que sea, lo que ustedes vean, lo que me quieran decir. Pues bueno, muchísimas gracias, hasta aquí lo dejamos. Y nos vemos en el próximo video, que hay muchísima tela, que ojalá pueda yo subir más adelante otro video, porque las vacunas, hay tema de las vacunas. Y aquí en Campeche, bastante fuerte. Ayer el presidente, que ya quiere de a huevo que aquí regresemos a clases, y aquí empieza una resistencia, muy poca, bastante poca, pero porque sigue siendo tierra de Andrés Manuel, mucho tonto por acá de Campeche. Pero y eso es gran culpa campechaneando también, que los aviva. Por eso mi señalamiento a mi paisano, porque por dejar, o más bien respaldar la estupidez. Pero hay todavía gente pensante aquí en Campeche, que nos oponemos a mandar a nuestros hijos, y todavía no todo está bien. Pero bueno, ese tema lo vamos a platicar. Ojalá y lo tenga para más al rato, y lo subimos, ¿sale? Bueno, mientras tanto, bye.